Listo, padre Jimmy, puede comenzar. Listo, profe. Entonces es la corrección de una partida de bautismo de Natalia Escobar Santa, aquí de la parroquia San Alfonso. ¿Ella por qué solicitó la corrección de partida de bautismo? Porque ella contrajo matrimonio en el exterior y adquirió el apellido del esposo. Entonces, por eso se cambió el apellido, en este caso sería el de la mamá, que es apellido Santa. Y debe decir Escobar Jacobsen. La solicitante es la mamá, doña Irma Botero. Los documentos que ella debió anexar fue la partida de bautismo original, copia del registro civil de Natalia Escobar Jacobsen del Consulado de Bruselas, apostillado, fotocopia de la cédula de Natalia Escobar Jacobsen, fotocopia de la escritura pública del Consulado de Bruselas apostillada, poder autenticado para realizar el trámite en Colombia y fotocopia de la cédula del solicitante, en este caso quien fue la mamá, quien hizo el trámite aquí en la parroquia. Quiero compartirles también como el decreto de corrección de la partida. Entonces, en este caso, aquí en la Arquidiócesis de Bogotá, viene toda la parte canónica, las consideraciones y al final lo que se debe corregir. Nos dice el decreto: sírvase sin corregir al señor cura párroco de la... Pero espere un momentico. No vayamos solamente ahí, sino los considerandos, porque vi que ese es un decreto de Monseñor Darío Álvarez. Sí, este es reciente, el 7 de abril. Sí, me gustaría conocer cuáles fueron los considerandos, porque es que hay algo que no me suena en esa corrección. Entonces, cuénteme, padre, por favor. Entonces dice: considerando que es tarea del obispo velar por el cuidado diligente de las partidas y documentos contenidos en los archivos de las iglesias catedralicias de las parroquias y demás iglesias de su territorio. Confrontar Canon 491, numeral 1. Segundo, que existe un procedimiento habitual u ordinario que se sigue en las parroquias e instituciones eclesiásticas en las que se celebran los sacramentos o eventos de los cuales quedan constancia escrita: bautismo, confirmación, matrimonio, orden, exequias. Cuando se omitió dejar esta constancia o se hizo con errores, quien tiene la correspondiente potestad ejecutiva puede autorizar un registro extraordinario o una corrección de dicho registro. Manual de procedimientos para la corrección de partidas, página 9. Que mediante el decreto arzobispal 108 del 30 de mayo de 1986, los vicarios episcopales territoriales, en virtud de su oficio, pueden ejercer actos administrativos en relación con los registros parroquiales para subsanar omisiones o errores por vía administrativa, o por tal razón se establecen en cada una de las vicarías episcopales el oficio de notario auxiliar por las causas para la causa de partidas. Confrontar decreto 071 de 1985, disposición 4.4. Que Natalia Escobar Jacobsen, cédula de Bogotá, presentó petición de corrección de la partida de bautismo de Natalia Escobar Santa, libro número 20, folio 328, número 653 de la parroquia San Alfonso María de Ligorio. Que el peticionario allegó los documentos respectivos para acreditar sus pretensiones: partida de bautismo de Natalia Escobar Santa de la parroquia San Alfonso María de Ligorio, registro civil de nacimiento, indicativo serial 643-43093 del Consulado de Bruselas, cuya inscrita es Natalia Escobar Jacobsen. Fotocopia de la cédula de Natalia Escobar Jacobsen, número de cédula de Bogotá, y fotocopia de la escritura pública 04 del 10/04/2024 del Consulado de Colombia en Bruselas. Sírvase corregir el señor cura párroco de la parroquia San Alfonso María Ligorio, Bogotá, en el marginal texto e índice de la partida de bautismo, libro 20, folio 328, número 653 de Natalia Escobar Santa, así: tachar el segundo apellido de la bautizada, Santa, e interlinear en su lugar Jacobsen, a fin de leer Natalia Escobar Jacobsen.
escriba al margen, corregida por decreto 180 del Vicario Episcopal Territorial de la Inmaculada Concepción del 7 de abril de 2026. Doy fe, firma del párroco. Ese es el decreto, doctora. Perfecto. Pregunta: ¿alguno de los presentes no está de acuerdo con ese decreto? ¿O todos están de acuerdo con ese decreto? Doc, a mí me llama la atención porque en el punto 5 del decreto dice que el registro civil de nacimiento está inscrita Natalia Escobar Jacobsen. ¿Por qué no dice Santa? ¿Y por qué está inscrita en el consulado de Bruselas y se supone que es colombiana? Uno se inscribe... Porque ella vive allá hace muchos años. No, porque mis hijos son nacidos acá y tienen nacionalidad colombiana, y cuando uno los lleva al consulado es para darles la ciudadanía. ¿Sí me hago entender? Sí, pero ella corrigió sus documentos, como su cédula y su registro civil fue allá en el consulado de Bruselas. ¿Pero por qué dice registro civil de nacimiento? Es que lo que me llama la atención es precisamente esa parte. El registro civil de nacimiento, o sea, ¿qué fue lo que le hicieron al registro civil de nacimiento? Cambiar el apellido de la mamá por el del esposo. Por el del esposo. Ahí no estaríamos hablando nosotros más bien de la fijación de la identidad por una sola vez, porque es que, ¿qué va a pasar entonces con esos apellidos aquí en Colombia para efectos de si hablamos nosotros de una sucesión? Eso es lo que llama mi atención. ¿Cómo se procede a retirar los apellidos de la mamá? Pero sin embargo, doctora, en la partida queda la mamá. Bueno. Porque dice madre Irma Beatriz Santa Botero, padre Julio César Escobar Rivero. A ver, quiero participar. Aquí se están dándose dos situaciones. Una es el sistema europeo de registrar los nombres y las familias. Allá se cambia, o sea, la esposa toma el apellido del esposo. Entonces, acá, por eso, pero en Europa, no aquí en Colombia. Con un europeo. Entonces ella aceptó eso. Entonces por eso hace el procedimiento para que aquí en Colombia certifiquen que la persona que cambió el apellido es la misma. O sea, es la misma persona aquí y allá, aunque allá no conserve su apellido latino. Pues honestamente a mí me suena en Colombia más la fijación de la identidad que proceder de una vez a hacer ese cambio del apellido, porque es que nosotros acá tenemos unas leyes y unos decretos totalmente diferentes. Entonces no me es tan clara como tal esa modificación que se hizo en esa partida de la señora Natalia. No sé. Como ella abogada, lo hizo es porque ella se va a casar por lo católico aquí en Colombia el año entrante. Pero ¿sí? Como abogada difiero un poquito, por eso quería ver las consideraciones, y para mí las consideraciones no son tan claras. Ese decreto, en cuanto a las, respeto mucho a Monseñor Darío Álvarez, pero para mí ese decreto no es tan claro. Pensé que las consideraciones eran por otro lado. No sé, Padre Julián, ¿se encuentra? Me gustaría escucharlo, padre. ¿Qué opina? Padre que siempre aporta. No, sí, me causa curiosidad más, y es interesante el caso porque estamos en la misma sala con el padre Jimmy al respecto, y lo que usted apunta acerca de la identidad es importante. Es más, disculpe que me vaya un poco, un caso que se presenta aquí también, o se presentó en la Cancillería, un poco parecido a esto.
lo que dice el padre ahorita acerca de los sistemas que se manejan fuera del país son interesantes, porque en Estados Unidos también es diferente. Pasó aquí, llegó un caso donde el señor quería que se le cambiara el apellido del papá, porque ese no era el papá, y en Estados Unidos lo hizo él allá. Ahora venía a hacer el proceso aquí en Colombia, y ya no era Spikian, sino Echeverría o Echeverry. Y ver todo el proceso, después que haya apostillado, después que haya, digamos, autenticado todos los documentos, pues en el caso nuestro acá, ya le hemos dado un visto bueno del cambio de allá, pero lo que usted apunta aquí, sí, la identidad es supremamente importante, porque al final es como un apellido que yo me quiero poner y no tiene nada que ver con sus papás, es lo que yo puedo observar aquí. Padre Jimmy, pero su merced, ¿qué opina del caso? ¿Qué opina del caso y de mis consideraciones jurídicas? Es el primer caso que yo en los 10 años que llevo se ha presentado. Ella se casó allá por lo civil con este señor Jacobse. Y yo estuve mirando y dice que allá en Bruselas, si la esposa, si es de nacionalidad colombiana, quiere colocarse el apellido de su esposo, ella lo puede solicitar y eso se le concede. Pero es si ella quiere, no es obligatorio. Pero yo le pregunto, ¿en Colombia? Aquí es el primer caso que yo he manejado. ¿Es válido? En esa parte, pero uno no se puede quitar el apellido. Pero no sé. Doctora, no olvidemos que aquí en Colombia, anteriormente las mujeres se colocaban el apellido de la esposa. Y perdían el de la mamá. De Sánchez, de Herrera, sí. de La Hoz, Pero eso era antes. No, y si usted quiere ahorita. Eso era antes. Pero bueno, solamente que por ese lado, padre Julián. Pero para mí obedece más a la fijación de la identidad. Entonces yo ahí lo hubiera anexado un numeral 6 y me hubiera ido por ese lado, porque no es tan claro o le hubiera metido esa norma, hubiera establecido que la ley tal da la posibilidad a la mujer que adquiera el apellido de su esposo, y entonces para haberle dado más claridad. Sí, es que yo estoy en Colombia, es que yo no estoy aquí, estamos en Colombia, entonces tenemos que ceñirnos por la normativa de Colombia y la claridad debemos tenerla aquí en Colombia. Entonces, para mí jurídicamente le hace falta el guito. Hay que aclarar, ella no está en Colombia, ella está... Sí, ella no está en Colombia, pero nosotros estamos aquí en Colombia. Y me está diciendo el padre Jimmy que va a venir a casarse en Colombia. Entonces, tenemos que pensar que es una normativa colombiana la que nosotros tenemos que aplicar. No sé, los demás, me gustaría escuchar al resto que trabajan en despacho y que tienen casos de correcciones. La música está buena, pero nos interfiere, por favor. ¿Podemos apagar ese micrófono? Gracias. Ella solamente quiere venir a casarse en Colombia, pero va a vivir en Bélgica. Ella arregló su matrimonio en Bélgica. Entonces, sí, perfecto. Allá ella pertenece a una parroquia y allá extendieron los documentos pertinentes para que en Colombia se le reconozca que ella es católica, que se va a casar con fulano. Ella quiere casarse aquí por su cultura, por su familia, pero se regresa a Bélgica en cuanto se casa, o sea, no se va a quedar en Colombia. Sí, perfecto. Pero, no sé, yo como abogada colombiana y mirándolo, pues desde el punto de vista notarial eclesiástico colombiano, yo sí, no sé, como abogada difiero un poquito. Siga, padre. En el caso de la corrección del registro civil y de la cédula,
pues con el nuevo apellido. Yo tampoco he tenido un caso así, este es el primero también. Padre, bajamos y miramos el registro civil, por favor. No lo tengo aquí anexo, profe. ¿No? No, señora. Tengo la partida, el decreto y la solicitud. Pero dentro del expediente sí está, para que después como ejercicio académico lo pudiéramos revisar. Ah, sí, señora, para la próxima clase se puede buscar. Sería como ejercicio académico, no más. Es porque esto no está quedando grabado ni nada por el estilo. Entonces, como ejercicio académico, para que pudiéramos dar un poquito de claridad a este caso. Muchísimas gracias, padre. ¿Alguien tiene algo más que aportar a este caso? A mí me llama la atención, pensando en Colombia, si los padres de la señora Natalia, cuando fallezcan y ella vaya a reclamar o vayan a iniciar un proceso de sucesión, va a ser una persona totalmente diferente, porque Natalia Escobar Santa es diferente de Natalia Escobar Jacobsen. ¿Cómo pueden reclamar sucesión? ¿O sí? Pero no, en ese caso sí no, Martica, porque ahí aparecen quiénes son los padres. Hay una, sí, eso sí se justifica. Ahí sí hay una justificación. Ella no está desconociendo quién es su mamá. Sí, exactamente. Y si ella no quisiera, por lo menos los hijos de ella podrían venir a reclamar la herencia, precisamente demostrando quiénes son sus abuelos paternos, maternos, en fin. Por ese lado no le afectaría. No habría problema. Bien, no olvidemos que todos estos documentos están apostillados, o sea, no es nada más así de viva voz. Sí, no, por ese lado sí no habría ningún problema. ¿Alguien más quiere aportar algo en este caso? Bueno, entonces vámonos con el siguiente grupo. Padre Jimmy y los compañeros, muchísimas gracias. Padre Julián, ¿se le quedó la mano arriba o va a aportar algo? No, doctora, no sé si usted recuerda el caso de la clase pasada que a mí me quedó bastante, me pareció un caso interesante, que fue el primer grupo, que fue acerca del cambio de nombre o la designación de género, de femenino a masculino. No sé si usted recuerda ese caso, creo que fue Nancy que estuvo en ese caso allí y demás. Me pareció curioso y bueno, me puse a investigar al respecto y sí se puede hacer ese cambio de nombre en la partida. Yo alegaba un poco, pero sí se podrá alegar contra natura. Y bueno, es lo mismo cuando usted hay gente masculina que se llame Judith Alberto. O sea, el cambio de nombre no altera la natura de la persona. Entonces la resignación del nombre sí se podía hacer sin ningún problema en la partida. Se puede asignar, pero se tiene en cuenta la nota al margen, porque la nota al margen va a ayudar a la hora de un matrimonio en un futuro. Aún por fijación de la identidad podría ser. Buenas noches, profe. Buenas noches a todos, ¿cómo estás? Yo también, ese día nos surgió ese caso allí como algo, entonces también estuve consultando y también me indicaban que lo del tema de lo que el padre de Julián nos ese día retomó lo del sexo. Entonces decía que independientemente de eso, digamos, no tiene injerencia en la iglesia, en el proceso que nosotros manejamos, entonces que no tiene ninguna, sí, como... La persona seguirá siendo el mismo sexo aunque se cambie el nombre por uno masculino. Y eso me decía. Jesús María, y en María es femenino. Ajá, me decían también, inclusive acá también cuando nosotros sentamos partida, que precisamente por eso se había como eliminado lo del sexo en el tema de los libros y todo, bueno, aunque nunca se ha manejado, pero por ejemplo al momento de sentar partida yo digo que el día tal nació un niño o una niña, ¿sí? En el formato como que se especifica de acuerdo al registro, pero ya al momento de pasar esa información al libro de partidas, no se especifica precisamente para evitarse, me decían de la curia, para evitarse de pronto ese traumatismo. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias. ¿Quién es el siguiente grupo, por favor? ¿Cuáles grupos faltan?
¿No hay nadie de los dos grupos que nos faltan? Tengo 18 personas conectadas, ¿no hay nadie de esos grupos? Bueno, si no desean participar, entonces me voy ya a empezar como tal con mi presentación del tema de hoy, porque no podemos perder tiempo. Entonces, vamos a compartir. ¿Están viendo la presentación? Sí, señora. Sí, profe, sí, señora. Bueno, entonces hoy vamos a hablar ya de algo totalmente diferente para que podamos ir avanzando. Entonces, tenemos acá ya lo que tiene que ver con código de conducta, de ética, para proteger a los menores de edad y a las personas vulnerables y adoptar líneas guía para favorecer la consolidación de entornos eclesiales seguros. Con respecto a este tema, el Papa Francisco trabajó bastante y pues él nos aportó muchísimo en lo que tiene que ver con esa protección de abuso contra menores. Para eso también el Papa Francisco hizo una reforma al libro sexto del Código de Derecho Canónico. Estamos hablando acá de la Constitución Apostólica Pacite Greyem Dei. Esto entró en vigencia el 23 de mayo del 2021. Importante porque acá esta Constitución Apostólica y pues más exactamente el libro sexto nos hablaba a nosotros cuando se está presentando una denuncia que no corresponde realmente a la realidad y la forma en que afecta a un sacerdote. Entonces, esto trae consecuencias y aquí se decía que cuando no era una denuncia, pues realmente que correspondiera a la realidad, entonces se podía como tal, se podía resarcir el daño, mientras que ahora el código nos habla a nosotros no de que se podía, sino que se debe resarcir el daño a la persona que ha sido calumniada. Vean ustedes que acá tenemos nosotros que el Papa Francisco decidió abolir el secreto pontificio relacionado con los informes, juicios y decisiones sobre los crímenes enumerados en el primer artículo del motu propio Vos es Ius Mundi. Entonces, él aquí nos habla de los casos de violencia sexual, actos cometidos bajo amenaza o abuso de autoridad, casos de abuso sexual de menores o personas vulnerables, casos de pornografía infantil, casos relacionados con la falta de denuncia y el encubrimiento de los abusadores por parte de los obispos y superiores generales de los institutos religiosos. Del lado de todo este trabajo, pues del Papa Francisco, porque es que él sí siempre lo manifestó, que él como tal quería que saliera a la luz pública todo esto y que él sí quería que se castigara pues a todos estos abusadores y que él como suprema autoridad de la Iglesia pues entonces iba a hacer todo lo posible por aportarle a todas estas situaciones y a todos estos casos para que no se quedaran obviamente escondidos. Miren ustedes que al lado de esto, entonces, la congregación lo que fue la congregación de la doctrina de la fe, que también fue reformada y empezó como tal a llamarse el dicasterio para la doctrina de la fe,
estableció un vademecum. Ese vademecum es el 2.0, que ese fue de junio del 2022. Entonces, ese vademecum, ¿qué contiene? Entonces, estamos hablando de algunas cuestiones procesales ante los casos de abuso sexual de menores cometidos por clérigos. Aquí no estamos hablando que este sea un texto normativo, no es una modificación a una legislación, está dando como tal unas directrices y está haciendo una propuesta de lo que debe ser como tal la colaboración y lo que ocurra pues cuando estemos enfrentados nosotros en una institución eclesiástica precisamente a un caso de estos de abuso. Entonces nos dice que es el actuar que se debiera tener a partir de la noticia criminis hasta la conclusión definitiva de la causa. Pretende ayudar y conducir paso a paso a quien se vea en la necesidad de proceder al descubrimiento de la verdad en un caso de abuso sexual cometido contra menor de edad por un clérigo. Entonces, vea que estos son los aportes que se han pretendido realizar desde, pues obviamente, desde allá, desde Roma, y que deben ser tenidos en cuenta por toda la Iglesia Católica a nivel del mundo, y nosotros más aquí en Colombia debemos tenerlo en cuenta, y en torno a él es que se ha venido trabajando frente a los manuales de conducta. Entonces, pues es importante que nosotros analicemos y tengamos en cuenta todos estos aspectos. Miremos, por ejemplo, acá lo que es el contenido de estos documentos que se han venido realizando en las congregaciones, que se han venido aplicando no solo en las congregaciones, en lo que son los colegios y todas las instituciones donde hay contacto con menores de edad. Entonces, mire que los contenidos van dirigidos a todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el canon 1398, parágrafo primero, que es el que configura, el que nos establece qué es lo que configura el delito. Entonces nos dice que es todo pecado externo contra el sexto mandamiento del decálogo cometido por un clérigo en un menor. Si les parece a alguien que nos lea ese canon 1398, parágrafo primero, por favor. Pero que sea un código que esté incluida ya esa reforma del libro sexto. ¿Tienen a mano el código? Profe, yo lo tengo. Por favor, gracias. 1398, numeral 1. Sea castigado con la privación del oficio y con otras justas penas, sin excluir, si el caso lo requiere, la expulsión del estado clerical, el clérigo, primero, que comete un delito contra el sexto mandamiento del decálogo con un menor o con persona que habitualmente tiene un uso imperfecto de la razón o a la que el derecho reconoce igual tutela. Segundo, que recluta o induce a un menor o a una persona que habitualmente tiene un uso imperfecto de la razón o a la que el derecho reconoce igual tutela para que se exponga pornográficamente o para participar a exhibiciones pornográficas, tanto verdaderas como simuladas. Gracias. Tercero, que inmoralmente adquiere, conservar, exhibe o divulga en cualquier forma y con cualquier instrumento imágenes pornográficas de menores o de personas que habitualmente tienen un uso imperfecto de la razón. Hasta ahí el canon, doctora.
Ok, perfecto. Muchas gracias, padre. Pero podemos ir de una vez y miramos, porque aquí nos hablan a nosotros de la investigación previa según el canon 1717, padre, por favor. (1717) Siempre que el ordinario tenga noticia, al menos verosímil, de un delito, debe investigar con cautela, personalmente o por medio de una persona idónea, sobre los hechos y sus circunstancias, así como sobre la imputabilidad, a no ser que esta investigación parezca del todo superflua. Hay que evitar que por esta investigación se ponga en peligro la buena fama de alguien. Tercero, quien realiza la investigación tiene los mismos poderes idénticas obligaciones que el auditor en un proceso, y si se realiza después un proceso judicial, no puede desempeñar en él la función de juez. Hasta ahí el canon 717, doctora. Gracias, padre. Vea que de eso yo ya les había hablado a ustedes, de esa buena fama, porque colocar la denuncia es muy sencillo y acabar con la reputación de una persona también es muy sencillo, pero cuando se hace la investigación y definitivamente o la persona se retracta o no se encuentra absolutamente nada, entonces levantar la reputación de esa persona es lo más difícil que hay. Yo les decía a ustedes, vea que el sacerdote puede irse, la persona puede irse, pasará el tiempo, pero dirán, ay, el padre que estuvo en el año 2022, sí, pero el padre estuvo denunciado, aunque le hicieron la investigación y no encontraron absolutamente nada, fue simplemente una calumnia. Entonces, son aspectos que son muy complejos y acaban con la reputación de una persona fácilmente. Bueno, entonces miren ustedes que al lado precisamente de esas denuncias como tal y de esas investigaciones que inician, entonces se propone y la normativa propone que hayan unas medidas cautelares como en cualquier proceso. Se tienen que tomar precisamente unas decisiones y esas decisiones son para evitar que se realicen por el demandado durante el curso del proceso actos que impidan o dificulten la efectividad de la satisfacción de la pretensión que se ejercita. Generalmente esas medidas cautelares son apartar al denunciado precisamente del cargo, de la actividad que está realizando. De pronto lo apartan del cargo, lo mandan para algún sitio pues especial, donde se le aparta, si él celebra la Eucaristía, se le solicita, se le impide que siga celebrando la Eucaristía y pues como tal, eso sí, pues obviamente no se le puede, se le tiene que proveer de lo necesario, dependiendo pues si la persona hace parte de una congregación religiosa o si la persona hace parte del clero diocesano. Entonces, de acuerdo a eso, van esas medidas cautelares. ¿Qué decisiones posibles pueden presentarse después de una denuncia de estas? Entonces, puede haber una decisión condenatoria, una decisión absolutoria, o sea, de lo que yo les venía hablando a ustedes, acaban con la buena fama de la persona, pero ahí ya no hay absolutamente nada, o una dimisoria, que es por el bien de la iglesia. Y luego viene la imposición de la pena, que es el cumplimiento pues, de la decisión que se tome acá, que está establecida dentro de este numeral quinto.
¿Qué es la configuración del delito? Los delitos contra menores de edad por parte de sacerdotes están considerados en la sección titulada Delitos contra la vida, la dignidad y la libertad humana, e incluyen ahora el delito contra el sexto mandamiento del Decálogo con un menor o una persona habitualmente afectada por el uso imperfecto de la razón o con una persona a quien la ley reconoce con una protección similar. Tenemos acá ya como lo mirábamos ahorita que el padre nos hacía el favor de leernos ese canon 1398, que es lo que configura el delito como tal. Ya vimos parágrafo 1, parágrafo 2 y parágrafo 3. Entonces ahí podemos adelantar un poquito. Tenemos también acá el canon 1395, que nos dice que el clérigo concubinario, exceptuado el caso del que se trata en el canon 1394, ¿quién me hace el favor y me lee ese canon 1394? Quedando en pie lo que prescribe el canon 1194, parágrafo 1, numeral 3, el clérigo que atenta matrimonio, aunque sea solo civilmente, incurre en suspensión latae sentencia y y si después de haber sido amonestado no cambia su conducta y continúa dando escándalo, puede ser castigado gradualmente con privaciones o también con la expulsión del estado clerical. Parágrafo 2. El religioso de votos perpetuos no clérigo que atenta contraer matrimonio, aunque solo sea el civil, incurre en entredicho latae sentencia, además de lo establecido en el canon 694. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Bueno, tenemos acá que generalmente en estas instituciones religiosas se establece lo que es un código de conducta de ética. ¿Y cómo se establece? A través de un acto administrativo, y para que como tal se convierta en un documento que se tiene que respetar y donde hay se convierte como tal en una normativa que es derecho propio de la comunidad religiosa, sea masculina, sea femenina, pero es dictada como tal por el superior de esa congregación religiosa. Entonces se adopta ese código de ética. Vean ustedes que también en lo que es la arquidiócesis tiene un manual de conducta que se adopta en todas las instituciones, y ese manual de conducta que se adopta en todas las instituciones no es solamente por los clérigos, sino por parte de todas las personas que trabajan en la institución, o sea, por los laicos, los docentes hacen parte de eso, todo el personal administrativo. Entonces todas las personas que tengan vínculo con la institución, pero que estén vinculados menores de edad, tienen que adoptar como tal ese manual de conducta, tienen que comprometerse, tienen que leerlo y tienen que firmar que van a ser responsables y que van a respetar el contenido de ese documento. Y miren ustedes que a esto se le ha trabajado muy duro,
Pues precisamente por eso, porque a la iglesia le han dado pues muy duro, precisamente porque fueron épocas muy pesadas, donde definitivamente se taparon muchos actos de estos, donde desafortunadamente los ordinarios pues no hicieron todo lo que correspondía, precisamente para que los culpables de todos estos abusos como tal fueran castigados. Entonces miremos nosotros que estos códigos de ética como tal, tanto el personal religioso como los laicos, se establece que está representado, que por su actividad tienen vinculación a la comunidad religiosa, que se han comprometido a brindar un ambiente de trabajo profesional y libre de cualquier tipo de acoso personal y laboral, sexual y psicológico, bajo los principios éticos y morales del fundador. Pues, ¿cuál fundador? El fundador de esa comunidad religiosa en la que se esté hablando, sea masculino o sea femenina, la comunidad como tal. Miremos ahora lo que se denomina como conducta sexual impropia. Entonces, mire que esa conducta sexual impropia, primero, son acercamientos sexuales no deseados. Esto incluye, pero no se limita a cualquier contacto físico de naturaleza sexual. Entonces, vea que es que ya ni siquiera se puede pensar en tocar el brazo, tocar, o sea, nada que sea tocamientos a un menor de edad, eso lo incluye, inclusive todo lo que tiene que ver con los manuales de conducta de los colegios, los manuales de comportamiento, de manuales de disciplina con los educandos. También hablamos nosotros que es una conducta sexual impropia todos los requerimientos o exigencias de favores sexuales. Como tercero tenemos el abuso verbal, las palabras vulgares o soeces, las bromas de orientación sexual. Esto incluye comentarios sobre el cuerpo o apariencia de una persona cuando esos comentarios exceden la mera cortesía, decir chistes obscenos o con connotación sexual. Vean que eso antes era normal, eso no había problema y generalmente esos chistes y esas bromas iban hacia las mujeres, entonces eso no tenía ningún inconveniente. Pero ya hoy en día sí se le ha puesto como tal mucho cuidado y la mujer hoy en día es mucho más protegida de lo que era anteriormente y los niños, a los menores se les da la protección que corresponde porque además este es un mandato constitucional. Como cuarto numeral de la conducta sexual impropia tenemos incurrir en cualquier tipo de conducta sexual que pueda interferir irrazonablemente con el desempeño del trabajo, la educación y o el disfrute de la vida sana de otra persona. Quinto, crear un ambiente que sea intimidante, hostil u ofensivo debido a conversaciones, sugerencias, requerimientos, exigencias, contactos físicos o atenciones de naturaleza sexual. Y como sexto tenemos la conducta sexual impropia, que está estrictamente prohibida. Todo esto ya hoy en día hace parte de lo que tiene que ver con un documento que toca redactar en las empresas al lado del acoso laboral. Entonces, por una normativa, además de acoso laboral, está el acoso sexual. Ese es un protocolo que debe estar en la empresa y debe estar ligado al reglamento interno de trabajo que más adelante vamos a ver. Tenemos lo que es el acoso sexual.
que son las miradas sugestivas, los gestos de carácter sexual, los sonidos con connotación sexual, los comentarios o chistes humillantes, hostiles u ofensivos, las llamadas, mensajes o notas con incógnitas con connotación sexual. Vea que esto se daba mucho antes en las empresas. Entonces, donde predominaban como tal los trabajadores del sexo masculino, aprovechaban y esto lo hacían contra la mujer. Ya hoy en día esto ya tiene muchísimo control. Entonces son aspectos que tienen que estar también controlados por el Comité de Convivencia Laboral. Y de hecho, la persona encargada del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tiene que colaborar, pues obviamente con todos estos aspectos. ¿Qué no se debe permitir y qué se debe denunciar? Roces, acercamientos innecesarios, abrazos prolongados, besos innecesarios, difusión de rumores sexuales y difusión de fotos o videos íntimos. Vea que de eso también se aprovechaban mucho en los puestos de trabajo, inclusive en los colegios. Era algo que venía afectando a los menores de edad. Entonces, generalmente por allá en los grados 10º y 11, donde están niñas de 14, de 15, 16 años, entonces han sido víctimas precisamente de estas situaciones. Son los mismos muchachos en los colegios que son masculinos y regidos, pues obviamente, por religiosos, también se han visto afectados por esta situación. ¿Qué hay que inculcarles? Que no deben esperar y que se debe comunicar. Entonces no se pueden permitir esos chantajes sexuales como aquellos de por la nota, necesita nota, pero tal cosa. Amenazas para conseguir favores sexuales, proposiciones a cambio de favores sexuales, apretones, manoseos y tocamientos, obligaciones a mirar pornografía o presenciar actos sexuales, que eso también se han visto afectados los niños, el abuso sexual o la violación, que esos fueron muchos de los actos pues que definitivamente quedaron en secretos y muchos de ellos salieron a la luz pues precisamente después de muchísimos años. Vean ustedes todo ese seguimiento y todo que hizo este periodista Juan Pablo Barrientos y toda esa persecución para la iglesia, que todo eso salió después de muchísimos años, pero muchísimos años. Entonces son las situaciones que obviamente no se deben permitir y no deben esperarlo. Siempre hay que hacer programas y donde estén vinculados niños en las parroquias, hacerles ver a ellos precisamente que ellos no pueden permitir este tipo de situaciones y que ellos tienen que comunicarle siempre a un adulto cualquier tipo de esta situación que ellos consideren o que ellos vean y o en la que se sientan vulnerados. Aunque miren ustedes que hay algunos menores que son inducidos por sus propios padres a denunciar situaciones que en la realidad no han ocurrido. Yo lo digo con conocimiento de causa porque he tenido algunos casos de unos sacerdotes a quienes en algunas diócesis me han pedido que haga el acompañamiento, precisamente porque algunas menores han denunciado algo que ya investigado a fondo no ha ocurrido, o después se han retractado. No, es que mi mamá me dijo, es que no sé qué. Entonces son casos muy particulares, pero son casos muy delicados, y es donde entra precisamente todo ese aspecto de la buena fama del sacerdote, o por casos de envidia
también se han visto afectados esos sacerdotes, que porque les dieron una de las mejores parroquias que tenía la vicaría o que tenía la diócesis. Entonces, pero son casos que realmente para nada, pero para nada son justos. Y es donde pues realmente toca, si son colegios y todo esto, pues que los niños inculcarles que ellos no tienen por qué prestarse para estas situaciones. En algunos casos se encontró también unas niñas que la mamá les había, o sea, dos mamás que eran amigas, entonces se pusieron de acuerdo para que sus hijas denunciaran al sacerdote porque el sacerdote no se había querido fijar en ellas. Miren, en esto uno encuentra muchos casos de maldad que no son justos. Pues no son justos porque, o sea, ¿cómo puede pretender la señora que el sacerdote se fije en ella cuando si estamos hablando nosotros de una comunidad religiosa, los sacerdotes, entonces ellos han hecho sus votos, el voto de castidad, ellos se hacen de obediencia, de pobreza? Entonces, ahí es donde, por ahí dicen que el diablo es puerco. Entonces eso no se debe hacer porque es una persona que ha escogido ese estilo de vida y hay que respetarles ese estilo de vida. Bueno, miremos nosotros acá que tenemos también en algunas situaciones, cuando nosotros tenemos actividades fuera de la parroquia, con menores de edad. Vea que fuera de la parroquia, en el vehículo de la parroquia, en el vehículo de la institución religiosa, debe estar totalmente prohibido transportar menores de edad, a menos que estén en compañía pues de un adulto, que sea diferente al sacerdote que va con ellos, que sea un mayor de edad delegado por la parroquia, por la institución religiosa. Entonces, de igual manera, un sacerdote no debe ingresar a la casa de un menor de edad, a menos que estén sus padres. Ese contacto físico dentro de un vehículo también tiene que estar totalmente prohibido. Es que el menor de edad no puede ir, no debe ir con un sacerdote solo en un vehículo. Tiene que ir acompañado de su papá, de su mamá, de un docente, pero solo no puede ir jamás. También tenemos nosotros que para esos encuentros deportivos o a esas actividades culturales en que se va a ir con menores de edad, se tiene que contar con un permiso. ¿El permiso de quién? Del representante legal de ese menor de edad. Entonces, miren ustedes que es tanta la responsabilidad que se tiene cuando se trata de menores de edad, que se tiene que cumplir todas las normas que establezca la diócesis, la congregación, y que se tiene que exigir a los sacerdotes el cumplimiento como tal de esa normativa que se ha establecido. Las responsabilidades de los congregados en el ministerio, ¿cuáles son? Respetar el poder que le confiere el ministerio, evitar expresiones crudas en relación con temas de sexualidad o tolerar que otros lo hagan. Claro, pues esas expresiones con menores de edad hay que cuidarlas muchísimo. Son conversaciones que no se pueden tener cuando se vinculen menores de edad y no estén obviamente acompañados de sus padres, y son temas que hay que saberlos tratar. No se puede pensar
en que se va a mostrar material pornográfico por parte de quienes sirven en el ministerio. Obviamente, pues es algo que ni siquiera puede pasar por la mente. Como cuarto, dentro de las responsabilidades tenemos que se debe comunicar a un superior en el caso de sentirse preocupado por las relaciones que él mismo u otras personas estén sosteniendo. Se debe evitar ofrecer o recibir regalos especiales de persona determinada. Uy, mire, esto sí es un peligro, pero un peligro. Las personas que empiezan a llevarle los regalos a los religiosos, a los sacerdotes, a las religiosas, mejor dicho, eso es, son casos muy especiales. Asústense cuando eso les empiece a ocurrir, porque por ahí empiezan los casos de denuncio. Sí, y el problema es que si le recibe el primer regalo, tiene que seguirle recibiendo. Desde el primer momento mi consejo es que se nieguen a recibir esos regalos como tal. Eso no es, eso no está bien, porque después de que ustedes no reciban, recibieron el primero, tienen que seguir recibiendo, y si no después va la denuncia. Entonces, por eso yo creo que los padres que están acá acompañándonos en el curso no me van a dejar a mí mentir en este sentido, y me imagino que los padres de congregación pues ya habrán tenido sus advertencias, los padres que son diocesanos también. Vamos a mirar ahorita, después de que vayamos al descanso, vamos a mirar cómo la arquidiócesis ha tomado las medidas para esos manuales de conducta y para que haya un compromiso precisamente por parte, como les decía yo a ustedes, tanto los sacerdotes como el personal laico vinculado a las instituciones. Miremos acá un poquito con respecto al uso de las tecnologías y la comunicación TIC. Por ninguna circunstancia está permitido que las publicaciones, correos de voz, correos electrónicos, mensajes de texto, WhatsApp, que se originen en ámbito o lugares propios de las comunidades religiosas, violen las enseñanzas de la Iglesia Católica o el espíritu y las políticas de la comunidad. Por eso es que hay que tener tanto cuidado precisamente en las instituciones. Yo no sé, pero yo le tengo mucho miedo a todo lo que tiene que ver con lo que es precisamente esos usos indebidos y no permitidos de esos WhatsApp, de esas Facebook, donde al trabajador no se le hacen restricciones. Yo pienso que se le deben hacer restricciones. Los trabajadores, hay momentos en que se supone que están trabajando, pero se da uno cuenta precisamente que el trabajador no estaba trabajando cuando uno empieza a ver las publicaciones en sus redes sociales. Entonces hay que tener unas directrices, hay que tener una normativa que establezca precisamente para los trabajadores qué pueden y qué no pueden hacer. Muchas veces llega uno a las instituciones y encuentra con que la trabajadora está más pendiente del celular que cualquier otra cosa. Entonces, frente a eso, se debe también establecer dentro del reglamento interno de trabajo esas directrices, y se tiene que compartir con los trabajadores y hacerles firmar a ellos unos compromisos del uso, precisamente, incluso el uso de los celulares no tiene que ser permitido durante todo el tiempo de trabajo. Tienen que haber unas medidas de protección de vulnerables y prevención del delito sexual. Entonces, todos los religiosos,
todos los sacerdotes que conforman parte pues de la congregación y como tal de las, no solamente de esas congregaciones, sino que estamos hablando también nosotros acá de las diócesis y todo el personal vinculado a las labores de evangelizadoras y administrativas de la institución, incluidos los colaboradores, asesores voluntarios, deben ser informados del protocolo de protección de vulnerables y deberán suscribir una cláusula de conocimiento y observancia de la política de la institución en materia de prevención del delito sexual y protección de vulnerables. Entonces, vea que eso es supremamente importante que se tenga en cuenta. Estas medidas de protección de vulnerables y prevención de delito sexual, entonces quien tenga conocimiento establece el Código Penal colombiano que hay un deber de denunciar. Toda persona debe denunciar a la autoridad los delitos de cuya comisión tenga conocimiento y que deban ser que deban investigarse de oficio. Entonces vean que como ciudadanos colombianos tenemos la obligación, tan pronto tengamos el conocimiento de la comisión de un delito, inmediatamente reportarlo. Eso es lo que tienen que hacer los superiores en las comunidades, eso es lo que tiene que hacer el ordinario en una diócesis, los rectores en los colegios, denunciar, porque después, si no denuncia, le pueden iniciar un proceso. Dentro de estas instituciones se debe generar, y a la luz como tal de los códigos de ética, se debe nombrar una comisión de protección de vulnerables. Entonces, vean ustedes que las funciones de la Comisión de Protección de Vulnerables, no solamente en las congregaciones, sino también en los colegios y también en las diócesis, es orientar la formación de los cohermanos, la orientación de la formación de los seminarios de los sacerdotes en todo lo que tiene que ver con relacionado con la protección de vulnerables. Esta comisión recibe eventuales acusaciones del delito sexual contra un menor de edad o de conducta sexual inapropiada por parte de un cohermano, de un sacerdote, de un estudiante como tal del seminario que pertenezca a una provincia o a una diócesis. Se debe llevar un archivo de denuncias que serán conservados en el archivo secreto de las curias provinciales de las diócesis. Entonces, y esta debe cumplir con la normativa que establece una normativa sobre el registro de documentos confidenciales. Entonces vean ustedes que también hay una exigencia para la Comisión de Protección de Vulnerables que se habla de dirigir una investigación preliminar conforme a lo señalado en el protocolo. Pues el protocolo que tiene cada institución como tal. Ay, perdón un segundito que me estaba haciendo falta el agüita. Doctora, ¿puedo comentar una cosita? Claro que sí. Bueno, acá de pronto es en lo que sí tengo algo de experiencia, es saber cómo, porque ya lo he hecho, todo el proceso para poder estar uno trabajando con niños en la iglesia, sobre todo en los cursos bíblicos del verano. Tiene que uno tener un entorno, ¿cómo es que les dicen en Colombia? Entornos protectores. Ambientes seguros, entornos ambientes seguros le dicen acá, sí señora, entornos protectores. Tiene uno que pasar un curso, 8 días, es hora y media, un curso virtual, y cada diócesis maneja
pues digamos como la plataforma, ¿verdad? Me tomó 1:30 hacerlo y va directamente ese dato que yo pasé, le hacen preguntas, toma uno un examen y llega directamente a la persona encargada en cada iglesia. Y tiene una validez de 1 año. Cada año le toca a uno tomar ese curso para que pueda trabajar como voluntario con niños en las iglesias. Y básicamente siempre le dicen a uno, como son niños pequeños desde en kinder, uno siempre debe haber 2 adultos con niños, sobre todo cuando quieren ir a tomar agua. Un adulto nunca puede estar solo con un niño en un ambiente cerrado. Y también trabajo en colegios, básicamente es igual que en la escuela, también le hacen a uno un chequeo criminal en todo, a nivel federal y a nivel estatal. Y me llama la atención porque viene uno de Colombia y uno aprende a poner una burbuja, como decimos acá, en cuanto al espacio que uno tiene, que uno ya, que hasta uno haciendo fila, no le gusta que se le peguen mucho. Entonces empieza uno como a extrapolar eso también con los niños. Uno en Colombia es abrazador, da besos, no, aquí eso totalmente prohibido, y obviamente también en Colombia me imagino que en el ambiente de una escuela, un colegio, pues obviamente hay que resaltarlo más. Pero a mí me pasó algo año en enero con un niño de kinder, estaba yo en una clase de kinder y era un niño que era, no supe muchos detalles, pero sí era como relegado en su casa, no era abusado, pero era relegado. Su mamá era pues muy joven, es muy joven y tenía no sé cuántos niños, entonces ese niño era muy cazador, lo veía uno y se tiraba, y uno con eso de que Dios mío, obviamente todo el mundo en la escuela sabía el caso del niño y digamos que uno estaba protegido con eso, pero de todas formas el susto que le daba a uno, Dios mío, que lo llegue a abrazar, a besuquear, y uno, terrible para el niño también que uno pues le pusiera una barrera, pero sí le toca a uno cuidarse muchísimo, porque no, eso se notaba, pobrecito el niño. Y una cosa, ahora que está la doctora hablando con niños especiales, aquí en la iglesia, en mi iglesia, en una de mis iglesias, de mis parroquias, hace tal vez como unos años tuvo la idea de organizar de cierta forma la iglesia en cuanto a luz, en cuanto a música, en cuanto a sonido, en cuanto a espacio, para hacer una misa al mes para esos fieles adultos o menores de edad que son población especial. Y ha sido tanto el acogimiento y tanta la gente que viene inclusive de otros suburbios, de otras ciudades de aquí cerca de Dallas, que el arzobispo de la diócesis de Dallas lo llamó a alguien de la iglesia para empezar a implementar otras iglesias, porque ha sido de mucho éxito, porque pues es una comunidad diferente, donde los ruidos, donde la música, donde la luz pues molestan bastante, y es servir a la comunidad, servir al pobre, y en este caso el pobre es la población infantil o adulta especial. Entonces ahí les doy esa idea, por si en Colombia pues alguien la quiere hacer, porque definitivamente que es maravilloso, y muchas familias se han visto beneficiadas de poder llevar a sus hijos a una misa especialmente diseñada para ellos en este aspecto, ¿no? Solamente. Muchas gracias. Bueno, entonces esa Comisión de Protección de Vulnerables, ellos asesoran a los superiores, asesoran a los obispos en la valoración de las acusaciones y en la determinación de oportunidad de aplicar medidas cautelares, que fue lo que estábamos mirando, que se hacía esa aplicación de medidas cautelares cuando venía una denuncia.
proponer medidas dirigidas a la protección de vulnerables, acompañamiento de las víctimas y de los cohermanos o de los sacerdotes acusados, vigilar la observancia de las medidas de prevención establecidas en el presente texto, es decir, en el Código de Ética. Para cumplir su objetivo, la Comisión de Protección de Vulnerables puede optar por acudir a profesionales en derecho canónico, derecho penal, derecho civil, psicología, teología, moral y ética. Aquí es importante precisamente pues que estos profesionales den un aporte y den una ayuda y se vinculen precisamente pues con todos estos aportes cuando se presente como tal una acusación contra un sacerdote, contra un religioso, porque precisamente son casos complicados y se requiere de psicólogos, de esos aportes como tal, porque no es solamente ayudar a la víctima, sino también a la familia de la víctima. Aquí hay muchos vinculados en estas situaciones como tal. Miren ustedes que estos casos tienen fase de intervención investigativa y de decisión. Entonces, la fase de intervención, hablamos nosotros que se inicia después de recibir una noticia, una queja o una información. Entonces, en esta etapa, tanto los provinciales como los obispos ponen en ejecución su plan inicial de acción, que es al momento de tener la noticia criminis o la noticia del delito. Entonces, luego viene la fase investigativa, que es la etapa en la que el provincial, el obispo, trata de determinar la verdad de la noticia o queja o información. Aquí se nombra un investigador, que es un auditor, y se otorgan unos poderes conforme lo establece el Canon 1717, parágrafo 3. Luego viene la fase de decisión, que esta ya es la etapa en la cual el Consejo Provincial, o ya es donde el ordinario y su consejo llevan a cabo un plan para resolver y decidir los asuntos que surgen como resultado de la investigación. Claro, después de que se hace la investigación, entonces se tiene que tomar unas determinaciones con todo ese material que se ha recogido, con todo ese material producto de la investigación. Luego tenemos nosotros acá qué es lo que pasa y cómo se hace con ese recibo de acusaciones. Entonces dice que se comunica de manera inmediata tanto al superior provincial de esa institución religiosa masculina o femenina o al ordinario, y pues obviamente a la comisión de protección de vulnerables. Entonces, a menos que con la conducta se viole el sigilo del sacramento de la reconciliación, tiene que haber respeto para el denunciante, con mayor razón si se trata de la presunta víctima. El superior provincial o el ordinario o la Comisión de Protección de Vulnerables, cuando lo consideren oportuno, entrevistarán prontamente a la persona denunciante y a la presunta víctima, pero pues obviamente tiene que ser bajo absoluto respeto. Y vean que pues hay que tener una consideración muy especial cuando hablamos nosotros de que la víctima sea un menor de edad, porque tiene que estar acompañado, bien sea de los padres o del representante legal, porque vean ustedes que no siempre el representante legal es el mismo padre, por algunas circunstancias especiales. Se debe presumir la inocencia. Claro, yo no puedo, ante la primera denuncia que se presente, de una vez entonces presumir más bien que el denunciado es culpable. No. Yo presumo la inocencia y para eso voy a iniciar esa investigación.
Se aconsejará a la víctima o al denunciante sobre el deber y el derecho de informar los presuntos hechos delictivos en conocimiento de la autoridad penal competente, dejando constancia escrita de la prevención. Claro, yo con esto también me he encontrado mucho en esos procesos que se ha hecho el acompañamiento a los sacerdotes. Claro, porque después los familiares de la víctima empiezan a decir, ay no, a mí no me dijeron nada que yo tenía que denunciar. No, importantísimo que se deje dentro del expediente que el familiar, que la madre o el padre del menor fueron avisados y fueron informados del deber que tenían de poner en conocimiento de las autoridades civiles la comisión del delito. Y que eso quede constancia en el expediente por si ellos después dicen que no se les informó nada, entonces que se pueda demostrar. Por ninguna circunstancia persuadir al denunciante o a la víctima o al representante legal de no denunciar el caso ante las autoridades competentes. Todo lo contrario, denuncie. Aquí ya hay una circunstancia especial. Los anónimos que contengan acusaciones también se tendrán en cuenta haciendo las investigaciones del caso, porque esto también suele presentarse, que hay quejas anónimas. Si hay sospecha de veracidad de la queja, vendrá la suspensión del imputado, pues del ministerio como tal. Ahí se van a asumir algunos gastos, pues obviamente tienen que ser asumidos por la institución, y también vamos a encontrar nosotros que van a haber algunas quejas que no tienen ningún mérito. Miren ustedes que también acá se establece a la luz de los cánones del Código de Derecho Canónico, y miren que acá nos dicen a nosotros, conforme miramos nosotros ahora el canon 1717, como es la apertura y el trámite de la investigación preliminar. Entonces, miren ustedes que no debe haber ninguna comunicación entre el acusador y la víctima, pero tiene que haber una oportunidad de defensa, tiene que haber un principio de confidencialidad, tiene que, dársele todos los presupuestos para que precisamente la persona acusada pueda tener 100% ese derecho a la defensa. Esas medidas cautelares deben ser como lo establece el Código de Derecho Canónico. Generalmente a esa persona que se le ha imputado como tal un delito, entonces se le suspende del ejercicio del ministerio. También se le puede prohibir que resida en un lugar, en un determinado, que presida la Eucaristía. En esto también he tenido algún caso particular donde al sacerdote se le prohibió que presidiera la Eucaristía y no, nada, el sacerdote seguía presidiendo la Eucaristía. Entonces ya hasta que definitivamente tocó pues que el obispo lo llamara y definitivamente le prohibiera 100% que se presentara públicamente, porque ¿qué hacía él? Pues como lo sacaron de la parroquia, entonces él se iba para un centro comercial a celebrar la Eucaristía. También puede tener acompañamiento psicológico, entonces se le asigna y se le dice a dónde tiene que él asistir para ese acompañamiento psicológico. Acá entonces también se establece cuál es el procedimiento en el desarrollo de la fase de investigación preliminar. Eso debe quedar establecido dentro de ese código de ética que se establezca en la institución como tal. Tenemos nosotros acá cómo se hace la notificación y que debe
hacerse la notificación a la Santa Sede, llámese como tal congregación religiosa, llámese como tal una diócesis. Entonces vea que se establece, por ejemplo, en este código de ética que concluida la investigación preliminar, si el superior, una vez consultada la Comisión de Protección de Vulnerables, llega a la conclusión que la acusación del delito sexual contra menor de edad o de conducta sexual inapropiada con adulto vulnerable por parte en este caso es una institución religiosa que como tal la denuncia resultó verosímil, pero también miremos nosotros si es un sacerdote, entonces el caso se notificará cuanto antes al gobierno general para que éste a su vez comunique al dicasterio para la doctrina de la fe. Cuando se haya admitido o se haya demostrado la comisión del delito sexual contra un menor de edad o de una conducta sexual inapropiada contra un adulto vulnerable, el cuerdamano, el sacerdote infractor, deberá recibir pena justa y si la gravedad del caso lo requiere será expulsado del estado clerical. La dimisión del estado clerical podrá ser solicitada voluntariamente por el infractor en cualquier momento, que este es uno de los casos que también se presenta mucho, ¿no? Cuando ya como tal ya está notificado y el proceso está en curso, también se le convida a eso por parte del obispo, por parte del superior, se le dice, venga, mire, usted cometió este delito, o se tiene como tal ya la denuncia y pues las investigaciones apuntan a que usted es culpable, entonces lo conminamos para que usted voluntariamente haga la petición y no espere más tiempo. Bueno, lo que hablaba ahorita Martica de lo de la transformación en ambientes protectores, entonces miren ustedes que es a lo que la Iglesia le ha venido apuntando y se habla de la elección de espacios y áreas que desarrollen y posibiliten habilidades comunicativas, medir el desempeño social del niño y del adolescente para desarrollar temas de autocontrol y cuidado personal. Lo que es la transformación en ambiente protector, entonces decimos nosotros que se hace difusión de programas que brinden al menor y al adolescente la posibilidad de detectar situaciones en las que el adulto quiere ganar su confianza para luego obligarlo y ponerlo en situaciones incómodas, pero ante todo que el menor pueda dar un no, decir esto no me gusta. Es que esos son los aspectos más importantes que se le deben aclarar a los menores cuando hay algún programa, alguna capacitación o se vinculan a algo en la parroquia y decirles a ellos primero cuáles son esas protecciones que la parroquia les va a brindar a ellos y explicarle a los padres. En esto me parece este numeral 4 muy importante, que es integrar psicólogos especialistas en niños y adolescentes que escuchen sus necesidades y que escuchen lo que les aqueja en su yo personal. Los psicólogos me parecen unas profesionales fundamentales en todas estas instituciones donde estén presentes los niños, precisamente para que ellos puedan hacer estos aportes. Mire que acá este numeral 5 es supremamente fundamental. Se tienen que hacer buenos procesos de selección de los adultos que interactúan con los menores, incluso aplicando pruebas psicológicas y visitas a los hogares para conocer su constitución y poder establecer el patrón de comportamiento en el hogar desde su infancia. Esto poco se aplica. Yo me he encontrado en muchos colegios de religiosas que esto no se aplica de muy buena manera. Yo tuve un caso en un colegio donde precisamente un profesor fue denunciado porque pretendía abusar de una menor.
Entonces me llamaron a mí porque yo era la abogada del colegio. Entonces, pero no, es que necesitamos darle por terminado el contrato, no sé qué. Entonces yo pedí la hoja de vida del docente. Cuando me dicen que él salió de un seminario, yo digo, hermana, y su merced, cuando la entrevista de este docente, su merced llamó y pidió como tal, averiguó y preguntó por qué había salido del seminario y todo esto. Allá habló con el superior, con el rector del seminario. Me dijo, no, porque a mí eso fue lo que más seguridad me dio. Entonces yo le dije, a mí eso hubiera sido lo que menos seguridad me hubiera dado. Si le salió de un seminario, no sería... generalmente las personas que salen del seminario no es porque hayan hecho las cosas muy bien, que digamos. Entonces, ¿cómo no iba a pedir las referencias? Le dije, eso es lo que más me preocupa, que ustedes no tienen buenos procesos de selección. Entonces, las psicólogas del colegio se tienen que encargar precisamente de hacer esas pruebas psicológicas de la mejor manera posible. Vean ustedes que también dentro de estas denuncias, el acompañamiento para las víctimas de abuso sexual, pues algo supremamente importante. Y tengamos en cuenta, mire, aquí les cuento que ese acompañamiento a las víctimas y esos casos, conozco también de unos casos donde los menores son incitados a presentar las denuncias pensando solamente en que haya un resarcimiento de carácter económico. Vean ustedes que a un sacerdote lo denunciaron y cuando yo me puse a leer como tal, decía el muchachito, no, pues yo la verdad no estoy esperando que la iglesia me dé nada, pero si me quieren dar algún dinero, yo lo recibo. Entonces ahí es donde uno se da cuenta efectivamente detrás de qué va esa denuncia. Es que hay algunos muchachitos que vienen de unos barrios marginados donde hay mucha pobreza y pues obviamente ellos son incitados a esto. Y los padres son los que más los incitan para una denuncia hacia un sacerdote, pero lo hacen es precisamente pensando en que, no, para eso la iglesia tiene plata, toca sacarle la plata a la iglesia, porque todo lo que huele a iglesia, plata de por medio. Vea que aquí hay algo importante que se habla de la colaboración entre las autoridades eclesiales y el Estado. Yo les he venido hablando a ustedes desde el día número 1, porque esto lo dice el concordato, que el concordato también quiero que lo miremos nosotros, porque el concordato pasó a estudio de constitucionalidad y quiero que miremos los poquitos artículos que nos quedaron vivitos y con los cuales nosotros en la iglesia hemos trabajado por muchísimos años. La colaboración con las autoridades civiles en esta materia deberá darse en el estricto respeto de los derechos reconocidos por el ordenamiento canónico y estatal a la autoridad eclesiástica. Cuando el caso se tipifique como verosímil, se dará aviso a las autoridades, que es lo que les he venido hoy diciendo todo el tiempo. Relación con los medios de comunicación. Mire, esto es algo donde todas las personas no se pueden poner a opinar de la congregación, de la congregación o como tal de la diócesis. No. Tiene que haber una persona que es la delegada precisamente para que se relacione con los medios de comunicación. Esto no puede decir que todos los sacerdotes como tal de la diócesis les vayan preguntando y todos vayan dando su opinión.
todos los religiosos de la comunidad vayan dando su opinión. No, esto tiene que haber una prohibición para ellos por parte del superior o por parte del ordinario. Miren, acá me estoy refiriendo a lo que les decía yo a ustedes del delito de la falsedad, de ese canon 1390 que hace parte del libro sexto. Quien denuncia falsamente ante un superior eclesiástico a un confesor por el delito del que trata el canon 1385 incurre en entredicho, late sentencia, pena impuesta. Quien produce un aborto, y si es clérigo también, en suspensión. Quien presenta al superior eclesiástico otra denuncia calumniosa por algún delito o de otro modo lesiona ilegítimamente la buena fama del prójimo debe ser castigado con una pena justa, según el canon 1336, a la que puede añadirse una censura. El parágrafo 3, el calumniador debe también ser obligado a dar la satisfacción conveniente, porque es que eso no es solamente que se le diga al padre, ay padre, qué pena con usted, lo calumniaron injustamente, lo sentimos mucho. Mire que eso conlleva a que tiene que haber una reparación del daño, como les decía yo a ustedes, como lo establece la Pacite Pacite, se me olvidó el nombre, la Pacite, ay, padre, ¿alguno de ustedes se acuerda cómo es que se llama? Pacite Greyen Day, sí, que fue, ahorita ustedes van a tener una actividad, Greyen Day, Pacite Greyen Day, ustedes van a tener ahorita una actividad precisamente con esta norma que fue la reforma del título sexto del Código de Derecho Canónico. Entonces, que no es solamente la palmadita de lo sentimos mucho, sino que la Iglesia, porque es algo de lo que yo siempre me he preguntado desde el momento de esa reforma. ¿Cómo se pronunciará? Hay que ir a la Iglesia. ¿En qué consistirá la reparación del daño? ¿Cómo va a repararle el daño a la persona que la han denunciado injustamente? Entonces, la Iglesia tiene que pronunciarse al respecto. Bueno, esta de los medios de comunicación ya la habíamos visto. La implementación de líneas guía, pues estas líneas guía es la que nos va a decir a nosotros pues precisamente cómo se va a proceder en estos casos especiales y cómo se va a dictar o quién va a dictar o en qué medida se va a establecer esos códigos de ética y esos manuales de conducta dentro de las instituciones que se van a realizar seminarios, talleres, para que precisamente las hermanas superioras, el personal administrativo, los voluntarios y los colaboradores externos conozcan e implementen todas estas líneas guía de protección hacia los menores de edad. Importantísimo la investigación que se haga de las candidatas que van a ingresar a las comunidades o los candidatos a los seminarios. Entonces, el proceso de selección es muy importante. Tienen que haber como tal evaluaciones psicológicas, tienen que exigirse unas recomendaciones por escrito, las entrevistas con los candidatos, o sea, de todos estos medios que más pueda valerse como tal,
las instituciones son aspectos fundamentales. No solamente se debe investigar a los posibles candidatos para ingresar a una comunidad religiosa o para ingresar a los seminarios. Aquí también se debe investigar a los asesores, a los voluntarios y a los colaboradores. Para mí sí que es importantísimo pensar en que en las parroquias se debe investigar a los voluntarios, porque es que se encuentra uno con que hay parroquias que se llenan de voluntarios de la noche a la mañana y no les exigen absolutamente nada, ni una hoja de vida. Y no se sabe ni siquiera dónde viven, qué profesión tienen. Hay unos que, mejor dicho, salen con unos cuentos que solamente se los creen ellos, porque es que pasan unas hojas de vida que ni siquiera los soportes tienen. Entonces yo digo, fundamental que para ser voluntario uno presente su hoja de vida con todos los soportes que tiene, no es solamente decir que uno tiene no sé cuántos estudios, uno tiene que soportarlos, y más cuando se trata de involucrarse con menores de edad. Entonces, por eso es que estos códigos de conducta, de ética, tienen que estar en constante evaluación y estarlos periódicamente poniendo al día. Miren, aquí tenemos algo muy importante, que esto yo se lo estoy incluyendo a los contratos precisamente de los trabajadores de las entidades que yo asesoro, porque es que esto es importantísimo, y así sea el contrato con el capellán, tiene que estar incluido autorización para la consulta en las bases de datos estatales sobre inhabilidades para trabajar con menores de edad. El trabajador voluntaria, libre y autónomamente emite la siguiente autorización. Autoriza a la institución para que adelante las consultas y verificaciones del caso con las autoridades o entidades pertinentes a las que haya lugar, según lo establecido en el decreto 753 del 2019, por medio del cual se reglamenta la ley 1918 de 2018, por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores. Se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones, así como las demás normas concordantes con el fin de validar o certificar la información, ahí dice el trabajador, que sobre mí repose en las bases de datos de inhabilidades por delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales cometidos contra niños y niñas y adolescentes, según lo dispuesto en la normatividad referenciada y establecida para tal fin por la Policía Nacional de Colombia. Concede a la institución, mediante el presente documento, de manera libre, por responsable y autónoma, la autorización previa, expresa e informada para que mientras dure su relación laboral con esta entidad, cuantas veces se requiera, consulten las bases de datos estatales si ha sido incluido en el registro de inhabilidades por delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales contra menores de edad en los términos que establece la ley 1918 del 2018 o su decreto reglamentario, o demás normas que la adicionen, modifiquen, sustituyan, complementen o deroguen. Reconoce y acepta que la presente declaración de conformidad con la legislación legal vigente y la política de tratamiento de datos personales será tratada de conformidad con la política de la institución, que se halla disponible en la página web, porque eso es una obligación que se tiene hoy en día por las instituciones. Derechos. Todos los datos relacionados con esta autorización solo serán empleados por la fundación como evidencia de la autorización dada por mí para consultar las bases de datos de personas condenadas por abuso de menores en los términos que lo dispone el decreto 753 del 2019. Cualquier momento puedo solicitar una consulta a la información con que la institución cuenta. Cualquier momento puedo solicitar una copia de la presente autorización.
Todos los derechos que tengo como titular de los datos que la Fundación consulte los puedo ejercer en cualquier momento. Declara que ha sido informado por la institución de la confidencialidad y privacidad de los datos personales que pueden obtenerse en la consulta de las bases de datos estatales, que en virtud de la presente autorización la institución consulte. El responsable de tratamiento de datos personales de la institución ante quien puedo ejercer mis derechos de forma gratuita puede ser contactado en la siguiente dirección electrónica. Para eso las instituciones deben contar con unos correos especiales para ellos, donde precisamente las personas entonces puedan como tal hacer las respectivas consultas. Pero entonces se tienen que diseñar para ello todos estos tipos de correos. Bueno, pues básicamente eso era lo que yo pretendía que ustedes conocieran como tal.